Bienvenidos a la presentación del proyecto final del Máster Analítica Web de IEBS Business School. El proyecto desarrollado es el plan de marketing del e-commerce Go2Kaina. Somos el equipo JS Media Consulting formado por Javier Briones y Silvia Rodríguez Donaire y nuestro tutor Fernando Benítez. La presentación del proyecto la vamos a dividir en dos partes. En este primer vídeo vamos a hablar sobre la estructura seguida para la realización del plan de marketing digital del e-commerce Go2Kaina y los puntos desarrollados a lo largo del proyecto que encontramos más interesantes y algunas de las principales dificultades. El documento del Business Plan se estructura en 6 apartados. Primero de todo se describen los antecedentes de Go2Kaina, así como el equipo JS Media Consulting encargado de diseñar el plan de marketing digital del e-commerce. En la parte 1 se analiza la situación de Go2Kaina para evaluar el cliente potencial, las palabras claves, la competencia y las tendencias de mercado Longboard. En la parte 2 se definen los planes de medios, SEO, SEM, redes sociales, display y email marketing, donde se planifica cómo mejorar la situación actual del e-commerce, identificando unas acciones específicas que se ajustan al presupuesto de la publicidad de Go2Kaina y evaluando la visibilidad del plan de medios. En la parte 3 se estudia el plan de optimización de la web, su proceso de compra y del móvil. Además de observar los puntos débiles de la web y proponer cómo mejorarlos a través de métodos de prueba e investigación del usuario, se realiza un plan de optimización anual de la conversión. En la parte 4 se evalúa el proyecto definiendo los objetivos macro y micro del e-commerce junto a los indicadores de rendimiento de la web que nos ayudan a desarrollar los cuadros de mando solicitados por Go2Kaina. Por último, se ejemplifica cómo se utilizaría la herramienta de Google Analytics para realizar el tracking de todo el proyecto. En la parte 5 se realiza un presupuesto global del proyecto en el cual no solo se considera el presupuesto para la implementación de la publicidad online y offline del proyecto, sino también el presupuesto relacionado con el diseño y la implementación durante el primer año. Por último, se planifican las tareas principales para ejecutar dicho proyecto en un cronograma. De todo el proyecto nos gustaría destacar lo interesante que resulta utilizar herramientas como Google Trends, SEMrush, entre otras, para obtener datos valiosos de tendencias de mercado de competidores, entre otras. Concretamente, Google Trends nos sirvió para ver que el negocio de Longboard no solo se mueve en los meses de verano, sino también en los meses de Navidad. Otro dato interesante que apareció durante el planteamiento de las acciones del plan de medios SEO fue que tanto la estrategia del inbuilding como de marketing de contenidos iban totalmente relacionados con el SEO page. Por otro lado, una cosa que nos extrañó durante el desarrollo del plan de medios de publicidad gráfica fue que ninguna empresa del sector de Longboard utilizaba la estrategia de remarketing. De todas las redes sociales que se han planteado en el proyecto, nos hemos centrado en Facebook, porque el 74% de los usuarios que convierten en el proceso de compra en una red social proceden de esta. Resulta interesante también observar cómo la gestión de base de datos es el eje central para el desarrollo de acciones de email marketing, también estrechamente relacionadas con la captación de leads en diferentes canales como redes sociales, blog, web, offline, etc. En el plan de optimización nos dimos cuenta de lo importante que resultaba hacer los test A/B para poder observar cómo se comportaban las mejoras propuestas. Queremos también destacar la importancia que tiene utilizar herramientas de monitorización para controlar la correcta implementación del proyecto y verificar así la consecución de la planificación realizada. Por otro lado, nos gustaría destacar una dificultad hallada a lo largo del proyecto relacionado con las palabras clave. Concretamente, ha sido difícil encontrar palabras clave relevantes con un volumen de tráfico alto y poca competencia. Además, el Longboard es un sector de nicho donde no hay demasiadas palabras con un gran volumen de búsqueda y las palabras más buscadas presentan una gran competencia con CPC altos. A continuación, os dejo con la segunda parte de la presentación del proyecto. Muchas gracias por vuestra atención. En esta segunda parte del vídeo vamos a estructurarlo en dos partes donde vamos a hablar sobre algunos de los principales problemas, así como la solución planteada y lo que hemos aprendido durante todo el proceso del desarrollo del plan de marketing. Durante el desarrollo del proyecto hemos encontrado dos problemas, uno relacionado con el planteamiento del cálculo del ROI, el cual nos llevó a un debate interno, y el segundo relacionado con el apartado de usabilidad del usuario. En el cálculo del ROI, nuestra principal discrepancia era si la inversión del numerador era igual a la del denominador. Concretamente, el ROI se define como un porcentaje que se calcula en función de la inversión y los beneficios obtenidos. Después de muchas vueltas, comprendimos que en el numerador deben figurar los beneficios netos, mientras que en el denominador la inversión.
llegando al consenso que se tiene que reinterpretar la fórmula del ROI y ver la inversión del numerador como los costes mensuales relacionados con la ejecución del proyecto y la inversión del denominador como un coste único relacionado con la puesta en marcha de este. En el apartado de optimización, la usabilidad, nos surgió la duda entre si lo que se debería plantear eran las herramientas que nos ayudaban a optimizar la usabilidad o plantear el desarrollo del proceso de usabilidad del sitio web. Después de ver cómo evolucionaban los siguientes apartados del plan de optimización, llegamos al consenso que era más útil ver en este apartado qué herramientas nos ayudaban a mejorar la usabilidad del sitio web. Son varias las lecciones aprendidas a lo largo del proyecto y nos gustaría resaltar algunas de ellas. La primera es la importancia de ser conocedores del objetivo que se quiere llevar a cabo en el sitio web para plantear el plan de marketing digital e identificar los principales indicadores de rendimiento que nos ayudarán a evaluar la consecución de objetivos. Por otro lado, es necesario entender el tipo de negocio al que nos dirigimos, el producto que se comercializa y el tipo de cliente potencial. Concretamente, entender el cliente potencial de GoToKaina nos ayudó a identificar las palabras claves que buscaba para entender los productos relacionados con el negocio, posicionar la web y estudiar los competidores. La segunda lección es que, a pesar de saber que era un tipo de negocio estacional, el estudio de la tendencia de mercado nos ayudó a justificar esta estacionalidad y ver cuáles eran los meses donde el topic del onboard se podía considerar un trending topic. La tercera lección está relacionada con el plan de medios, un apartado que ha requerido un especial esfuerzo por parte del grupo. Primero, para enfocarlo de forma ordenada y sacando el mínimo común múltiplo de todos los planes y no hacerlo repetitivo. Y segundo, para consensuar cómo realizar el cálculo del ROI. La cuarta lección está vinculada al plan de optimización, ya que para mejorar la conversión y el número de visitas del sitio ha sido necesario adaptar muchos de los conceptos aprendidos a lo largo del máster. Por ejemplo, ver qué botones de call to action podrían ser más llamativos, qué tipo de logos se deberían incorporar y dónde para causar confianza al usuario durante el proceso de compra. Y por último, la quinta lección es que gracias a la planificación del trabajo realizado a lo largo del proyecto y teniendo siempre presente el objetivo del sitio web, se ha podido plantear el plan de evaluación de una forma fácil y ágil. Para acabar, también nos gustaría destacar que en el último apartado del máster, Análisis de acciones offline ROPO, se nos planteó la importancia de la combinación de las acciones online y offline en un plan de medios, y de la misma manera se ha aplicado en el plan de medios del plan de marketing digital de GoToKaina. Por otro lado, creemos que también hubiera sido interesante poder tener una cuenta real con datos del e-commerce para poder trabajar con datos reales y realizar un mejor trabajo en el apartado de evaluación, aunque somos conscientes de la dificultad de poder contar con datos reales de las empresas. Y para concluir, nos gustaría expresar nuestra satisfacción en base al conocimiento que este máster nos ha aportado y la importancia que tiene el desarrollo de este proyecto para asentar todos los conceptos alcanzados. Concretamente, este proyecto nos ha ayudado a plantearnos los principales puntos para desarrollar un plan de marketing digital, integrar todos los puntos aprendidos a lo largo del máster y ser críticos en la información que se requería en cada apartado a pesar de haber excedido el número de páginas solicitadas en el Business Plan. Muchas gracias y este es el proyecto presentado por JS Media Consulting para el proyecto final de IEBS Business School.